Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrorama. Ok, esto va a ser una bifurcación del video, entonces voy a dejar esa explicación para el final. Vean lo que quiero que se entienda más o menos. Este es el módulo del canal 1, el que hice de último. En realidad lo que hice fue, si se ve por ahí atrás, fue desoldar todo ahí bien. Me faltó nada más como limpiar al final, pero estoy seguro de que no hay ninguna bolilla que se salga de soldadura que me vaya a hacer un corto, por ejemplo. Ok, ese módulo lo estoy probando en estos momentos con AC. Hasta este punto yo lo había venido probando todo con las baterías estas del foco. Dije que era una linterna, ¿verdad? Creo que dije que eran recargables, no sé, pero aunque sí voy a hablarlo bien. Son alcalinas estas, porque estas como alcalinas, todas en su conjunto, me dan 3.98 voltios en la salida una vez que lo conecto aquí. Es decir, aquí me da 3.98 voltios. Todo su conjunto me da 4.38 si lo mido aquí. Entonces no es lo mismo medirlo aquí, ¿verdad? Que medirlo ya la salida, que es la que va hacia la Raspberry, ¿verdad? Eso es debido a las resistencias K de 100K y de 1K. Ok, ¿por qué digo esto? Este es el voltaje máximo que yo le he estado poniendo y creo que 3.98 ya es más de, de, de salida aquí de los 3.3 que acepta, ¿verdad? Entonces, más o menos yo jugaría como que esto sería la mayoría que yo por lo menos le voy a calcular meter esos 4.38, digamos casi 4.5 que se convierten en 3.98, que serían 4 voltios allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí empiezan a trabajar más las resistencias, pero todo eso tiene un límite y yo no le voy a poner los diodos. Se supone que el diodo me va a ayudar a hacer eso. Es un diodo que va de aquí a aquí o de aquí a aquí, tendría que ver bien. Pero eso con eso. Lo que quiero es que entiendan una cosa. Si ustedes van a hacerlo igual, digamos, si van a replicar lo que yo estoy haciendo en algún momento, yo lo saqué de un control remoto, es nada más el portapilas. Ven aquí. Este era un control remoto de una grabadora Philips. Esto yo lo podría utilizar perfectamente para alimentar ahí también. Lo que pasa es que estas son baterías no alcalinas que tienen que estar bien funcionando perfectamente, ¿verdad? Sino que estas son recargables. Las recargables AAA, a diferencia de las alcalinas AAA, normalmente cuando se cargan llegan hasta 1.2, o sea, habría que hacer la medida aquí más o menos para medir que va a llegar a 2.4. De hecho, estas me llegaron y por aquí tengo apuntado, creo que es a 2.75. Sí, 2.75 en la entrada, es decir, lo que medirían aquí las puntas, estas. Y en la salida, después de que pasan por aquí, allá 2.50. Se los digo para que entiendan la diferencia de cómo lo pueden alimentar. Digamos, esto es lo mínimo, no es lo mínimo con lo que lo he alimentado, pero eh, tirando a que son alcalinas, va a ser un poco diferente. Pero bueno, me ha funcionado con esos 4 voltios y lo he tenido bastante rato ahí encendido. Entonces, la idea sería darle la entrada sin modificar la frecuencia para que se puedan utilizar otros voltajes que se puedan, en este caso sería dividir para poder leerlo en 4 voltios. Entonces, vean lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Eso era con la DC, ¿verdad? Porque estamos hablando de corriente directa. Ya esta batería, no sé, posiblemente la lea, pero no lo voy a probar porque esto es más o menos de 9 voltios.
No sé si es alcalina, pero me imagino que sí. Heavy duty, me parece que sí es alcalina. Bueno, no lo especifica, pero creo que sí por el número 6F22. Entonces, em, ya hemos sacado aquí como diferentes cosas. Ahorita estoy metiéndole corriente alterna, pero vean que solo el módulo. Aquí en ningún momento estoy conectando la Raspberry Pi, que ya es mucho. Pero también les puede servir como para que entiendan más o menos cómo es este procedimiento, cómo es que se hace. Entonces véanlo así. Este es un transformador que viene de la alterna rojo, bueno, rojo y negro, pero eso no importa. Pues hay una forma más correcta, pero ahí yo lo puse aleatoriamente. Ese cable y ese cable viene de la alterna. Esta es una batería de 5 voltios, pero nada más está sirviéndome para separar para que no se toquen ahí fase y neutro, ¿verdad? Entra por aquí, sale por aquí y yo estoy utilizando las salidas directamente para medir la entrada, ¿verdad? Digamos, esta va a ser la entrada hacia el módulo. Me estaría dando 25,6, 25,7 voltios de corriente alterna. Cuando son las baterías tendría que medirlas con estos porque son directa. Ahora estoy con alterna. No es tan exacta, son 200 voltios el valor mínimo. Pero eso es ya el multímetro propiamente. Y en la directa el mínimo sí es 20, puede ser un poco más exacto. Inclusive otro multímetro, ¿verdad? Pero bueno, para esto no es importante, lo que quiero es que entiendan la idea. Entonces, yo estoy tomando el de abajo y el de arriba, los dos azules, para que me dé los 25 voltios aquí. Eso tampoco debe tocarse aquí. Ok. Lo ven que hay dos. Ok. Ese sería el voltaje de entrada, es la salida que viene de la corriente por el secundario. Si yo agarrara uno azul y uno amarillo, que sería, vamos a ver dónde está el amarillo, se me perdió, este amarillo que está aquí, estaría haciéndolo con 12 voltios. También lo hice, pero ya sé que no tengo que meterle tanto a la Raspberry, entonces, Pico. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, una vez que tengo ese valor, que sería el mío de entrada, voy a desconectar aquí los azules, que son con los que estoy midiendo 24 voltios, o lo que sea, alterna o directa. Y voy a conectar, como esto es alterna, lo mismo. Voy a utilizar el de arriba para el amarillo, que es el que va ya al positivo. Y voy a utilizar este que tiene la cintita verde, que es el que está abajo, que creo que es el correcto digamos en lo que son los bobinados. Ok, ahí ya me está dando 0, pero entonces lo que voy a hacer es, esos cables son los que vienen aquí al positivo, que es el que va a entrar al Raspberry, pero lo que estoy es en proceso de lectura nada más. Y aquí el negativo. Entonces vean que los 25,6 o 25,7 pasaron a ser 21,0. Inclusive me estuvo marcando 20,9. Casi 21 ahora. 21, 20,9. 21,0. Ok, yo he sacado esas diferencias y hasta los... Bueno, no lo voy a hablar aquí exactamente, pero porque no he apuntado los valores, no he calculado los valores de 12 y para allá, para arriba, pero no importa aquí, tomando en cuenta que el máximo que le quiere meter son los más o menos los 3,98 o 4 voltios, ¿verdad? Que eso tendría que ver cómo lo hago aquí antes del, ¿verdad? Digamos que si esto es lo que le quiero medir la frecuencia, tendría que hacer aquí algo para hacer un divisor para poder leer ya con estas puntas solo los 4. Pero vean que
haciendo los cálculos, creo que los primeros 3 hasta la batería de 9 voltios ronda más o menos entre un 90 y un 91%. Es decir, casi que posiblemente si aumentara el voltaje, aumentaría, ¿verdad? No lo voy a aumentar, pero lo que quiero decir es que hay un 10% de los voltajes que yo meto por acá a la lectura, como en este caso de 25, que aquí en la salida, una vez que pasa por las resistencias, hace que se baje a 21. Quiere decir que si yo saco ese 21 sería, o el 20,9 sería el 90% de los 25,6 o 25,7, si se modifica un poquito ahí como ustedes ven. Ok, quiere decir que hay un 10% que es lo que está consumiéndose aquí. Yo por dicha metí esos cables porque eso a fin de cuentas va produciendo un 0, puede ser 0,03 o 0,3 en resistividad. Entonces todas esas cosas pueden ir variando un poquito, ¿verdad? Pero lo importante es que más o menos nosotros sepamos que el valor que vayamos a meter de este lado, yo no lo pasaría de los 4.38 voltios, ¿verdad? 4.38 voltios aquí a leer, para no llegar a los 4 voltios, 3,98, que son los que van a entrar a la Raspberry. Ahora, aquí es donde viene la parte de la bifurcación. Como expliqué, este video ahora se va a dividir aquí en 12, solo esta parte de esta sección que estoy explicando aquí. Una es la continuación de ya propiamente el armado con esos datos y las pruebas. Y por otro lado, voy a hacer un video que también lo pueden ver, que lo voy a meter en la misma playlist o lista de reproducción de aquí, del osciloscopio. Pero ese lo que va a hacer es explicar cómo hice estos cálculos con diferentes voltajes. Para que ustedes tengan una idea de cómo se puede hacer si es el caso de que necesitaran hacerlo. Lo que pasa es que eso pienso hacerlo tal vez, no sé si en un papel o en una pizarra como tipo clase, lleva algo ahí de cálculos matemáticos. Entonces, para hacer bien la matemática, voy a ver si lo explico de esa forma por aparte, porque no quiero que esto se haga demasiado largo explicando, y vean que solo para explicar esto con un único ejemplo ya se lleva su tiempo. Entonces ya tenemos un ejemplo de AC y ya tenemos un ejemplo de DC para ya seguir con el armado. Bien amigos, tengo aquí este divisor de voltaje, me da 2.18 voltios, se puede ver ahí claramente. Viene de la corriente alterna de la calle. Son más o menos aquí son son 120, 110, que son entre 120 y 127, pero aquí es más o menos entre 122 y 125, a veces varía un poco, 60 Hz. Esto se puede hacer también para 220 voltios o 240 voltios. Los Hz ahí pueden variar en ese voltaje. Aquí son siempre 60 Hz, pero esto yo lo que hago es que lo mido acá con el multímetro, pero ando buscando la forma de hacer el ejemplo que se pueda medir la alterna también con el osciloscopio. Entonces básicamente pueden ir a buscar este video del divisor de voltaje de 120 voltios a 2.1, 2.2 voltios, que va a estar aquí en el video de YouTube. Bueno, que ya debería estar para este momento en el canal de YouTube, el electrograma. Entonces aquí lo que tenemos es las conexiones, y aquí tenemos una resistencia de 5.1 m, 4 de 100K, en total dan 5.5 mega ohmios.
5.5 millones de ohmios. Y aquí tenemos una de 100K. La de 100K es la donde se hace la división. Entonces aquí conectaría positivo y negativo, o al revés, porque estamos hablando de corriente alterna, ¿verdad? Y aquí estoy viendo la corriente alterna, son en la escala de los 20 ohmios, entonces tengo 2.18. Ven cómo baja digamos de 100, para simplificarlo, de 120 a 2.2. Entonces aquí lo que quiero probar es el módulo del osciloscopio. Entonces iba a hacer esta prueba ya una vez que lo tenía ya montado, pero voy a hacer otras cosas. Entonces voy a explicar cómo es que se hace esto. Pueden quedar ahí las pruebas de camino, no importa. Y al final tal vez haría otra para demostrar ahí. Lo que quiero es hacer lo siguiente. Bueno, aquí tengo el módulo. Vamos a ver dónde puedo poner esto. Que se vea. Ahí. Aquí tengo el módulo. Entonces, el módulo, dijimos que la Raspberry Pi Pico acepta nada más 3.3 voltios. Hay que tener cuidado con esto. Encapsularlo, ¿verdad? Si es que vamos a utilizarlo, o hacerlo con cuidado. Tal vez puede ser en este estilo PC, ¿cómo se llama esto? De protoboard, o si no tal vez se puede hacer en la protoboard, la que es blanquita, ¿verdad? De ir poniendo ahí, porque ese divisor puede variar. Entonces yo de momento lo hice así, simplificado nada más, y soldé hasta que me dio los valores que ocupaba, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo lo toco aquí, puede variar un poquito. Entonces lo mejor es hacerlo como una tablita. Bueno, pueden ir a buscar ese video a ver cómo fue que lo encapsulé. Le puse como una especie de cajita de proyecto y una PCB para que se quede ahí estable. Pero bueno, aquí simplificando, recordemos que estas son las puntas. Este es el módulo de canal 1, que le había cambiado la versión. Entonces puede ser en cualquiera de los dos. Entonces la idea es que yo poder leer la frecuencia, ¿verdad? Entonces lo que haría sería meter aquí una de las puntas, y aquí sería meter otra de las puntas, y ahí hace la medición interna por las resistencias. Entonces vamos a ver a cuánto bajan aquí los 2.2 en estos pines, para ver si todavía sería factible que podamos leer la frecuencia que viene de la calle de la electricidad con el osciloscopio de máximo 3.3 voltios. Entonces esta es la que se conecta a la parte positiva. Entonces voy a ponerle aquí el positivo de alterna, siempre en los 20 voltios, porque es la medida. Si en los otros multímetros también lo tengo, es la mínima medida de alterna que tengo, la escala a los 20 voltios de alterna. Y voy a conectar ahí y voy a conectar aquí, a ver cuánto me da. Me sigue dando 2.23. Entonces vean que subió un poquito porque estaba como en 2.19. Inclusive cuando lo toco ahí ven que está en 2.19, tal vez se ve. Subí 2.20, 2.23, pero eso no es significativo para que se dañe la Raspberry Pi Pico. Entonces ven que haciendo este tipo de divisores se puede con un osciloscopio así pequeño llegar a ese tipo de mediciones sin ningún problema, siempre y cuando no nos pasemos. Y ya no en la salida, porque recuerden que ya había definido yo más o menos las baterías aquí que podía meter a, qué sé yo, a 4.5 voltios aproximadamente, sin ningún problema. Pero bueno, entonces voy a cambiar aquí nada más por un segundo
Ahí está. Aquí inclusive ya con el multímetro en escala de, ay, en escala de hertz, ya le estoy midiendo los 60 hertz a los 2 voltios. Entonces, ahora todo sería cuestión de, cuando haga las pruebas al final, ir a medir de manera gráfica y visual esa onda, pero en el osciloscopio. Pero vean que aquí la frecuencia no ha cambiado de la entrada hasta este punto después de las puntas. Súper interesante y súper útil para muchos proyectos y de reparaciones y making también, lo que sea en realidad, experimentos. Bien, aquí está un circuito ya hecho. Este es el circuito de un divisor de voltaje. Aquí tenemos 4 tornillos. Esto es solamente para que se mantenga por encima del nivel, por si cae algún líquido, y para que no estén pegando aquí estas amarritas hechas con las mismas patitas de las resistencia, para que se sujeten bien y que esto no se mueva y que pegue con los tornillos y que se produzca algún circuito o algún riesgo de que la corriente se vaya por otro lado. Ven, ahí tiene los huequitos, tiene por ejemplo dos huequitos, y hay que asegurarse de que por el lado de atrás, por ejemplo, que no estén pegando nada más. Bueno, mientras esto no se vaya a calentar, puede quedar así. Y aquí hacemos las conexiones, ya sea soldando o con caimanes también. Okay. En este caso, por ejemplo, tiene 4 para que no suceda más que esto. Es decir, que aunque yo lo mueva, no pierda la estabilidad general, porque por ejemplo este plástico es muy grueso, no tengo capas aquí pegado, pero vean que con solo las mismas resistencias y un poco de soldadura de estaño ya podemos tener ahí un circuito básico que trabaje con poco amperaje sin necesidad de recurrir a las PCB de prototipado o hacerla inclusive de una forma más profesional. Y esta es la forma en la que voy a cortar los tornillos. De hecho, bueno, no es un rediseño, sino siguiendo la adaptación a la cajita. Estas son las borneras. Aquí es donde puse el punto para poner la nueva. Esta va por aquí, entonces voy a hacer ahí el hueco con el taladro. Y está del lado de las rojas, porque en realidad es una conexión de una de estas hacia acá para la onda cuadrada, para calibrar aquí. Ok, entonces preferí dejarla así, que un tornillo o un cable suelto ahí que quede bien protegida la entrada a la Raspberry. Y vean, este es el problema. Aquí de lado, para que se entienda, no sé si se entiende bien, esto tiene que quedar así. Vamos a ver cómo lo puedo poner. Así. Entonces, este es el borde donde pega la tapa. Esta tapa pega para allá. Ven por ahí, es donde entran los tornillos para madera. Entonces aquí ya tengo este tornillo con la medida. Ya saqué los 8 tornillos. Aquí con las borneras, más o menos esto es lo que les voy a cortar, para ver si lo puedo hacer ver bien ahí, poner a ver bien ahí. Digamos esto así,
porque vamos a ver si lo pongo por aquí. Ven más o menos que este tornillo le voy a cortar esto. Vamos a ver si se ve bien. Sí, es exactamente. Me estaba tapando una lata. El ángulo tiene que ser muy recto. Ahí es exactamente donde termina el tornillo de la rosca de la hornera. Ahí es donde voy a cortar el tornillo. Quiere decir que voy a cortarlo más o menos ahí. Por aquí. Siempre tiene que quedar espacio para que cuando yo ponga esto propiamente en la PCB, en el módulo del canal, en este caso son 8, son 4 para el canal 1, 4 para el canal 2. Tiene que quedar espacio para las resistencias o lo que yo esté ahí conectando, que quede para abajo, que no pegue contra este borde, sería porque tiene que quedar también espacio para poder enroscar la arandela. Y para el ancho de la PCB, veámoslo aquí, esto no es, pero sería esto así, digamos este blanco sería la PCB. Luego queda la arandela, quedan estas no son soldaduras, pero digamos quedan estas soldaduras que pueden ser más altas o más bajas de arriba para abajo, ¿verdad? Como por ahí. Yo sé que está desenfocado, pero se entiende la idea. Y digamos que queden más para acá. Y tiene que quedar espacio para la otra arandela, que es la que soca los tubitos. Ok, entonces de esa forma ya no vamos a pegar aquí las borneras en la placa. Entonces tengo que quitar exactamente la altura de las borneras para asegurarme que esto no va a pegar. Más que tengo un problema, pero creo que no me va a dar ese problema, que es que la bornera pegue exactamente donde va el tornillo. Eso sí sería un problema que hay que contemplar también, porque si no tendría que bajarlas mucho o eliminar el tornillo. Inclusive podría eliminar un tornillo si fuera el caso. Y eso sí, cuando ya corte los tornillos, es falta de luz también lo que hay. Cuando corte los tornillos, también tengo que cortar los que van a prensar la PCB, que son estos tubitos que los tenía para la longitud de la pulgada, pero que tiene que quedar de este tamaño. Entonces tengo que cortarlos, medirlos ahí, cortarlos muy bien. Entonces nada más para explicar esto, los cortes de los tubitos lo hago normalmente con los cutters. Aquí en esta tabla puede ser así a mano, no importa, a mano y a ojo, tener bastantes tubos para asegurarnos de que la tabla vaya a quedar a nivel, ¿verdad? La tabla me refiero a esto, que vamos a estar cortando muchas cosas. Entonces, bueno, puede ser que el tornillo quede 1 milímetro más arriba, pero yo con los tornillos, con el soque, pero más que con el soque, con el tubo, es que les voy a dar la medida exacta, ¿verdad? Eso lo cortaría por ahí para que donde yo soque esta tuerca quede ahí prensado. Entonces, cúter para los tubitos plásticos. Y luego para agarrar los tornillos, yo tengo estas prensas. Creo que se pueden prensar con esas prensas. Por ejemplo, bueno, esto es para poner en una mesa, por ejemplo, aquí. Vamos a ver. Sí. Entonces se puede prensar, por ejemplo, aquí, así, y prensar por ahí el tornillo y cortarlo. Pero estoy viendo que es más fácil. Esto no lo recomiendo.
por si alguien quiere irse armando con otras herramientas o ya las tiene por ahí. Esto no lo recomiendo porque no prensa bien, es llave inglesa. En ese caso sería esta que tiene un seguro, el perro. Este es un perro pequeño, puede ser el más grande, entonces lo colocamos de cierta forma que, vamos a ver, ahí zafé el seguro, colocamos de cierta forma que nos ayude a prensar el tornillo, ya sea por este lado o por la punta, por donde nos quede más cómodo, cerca de la punta. Y teniendo ya la medida, con el esmeril o la cegueta podemos cortar aquí. Yo prefiero cortar con el esmeril porque es más rápido. Esto lo voy a hacer en menos de 5 minutos. Y luego volvemos a montar las placas y canal 1, canal 2, que eso ya sería el siguiente paso. Y vemos que hay espacio para esto, para los tornillos, que no estén pegando en las borneras. Bueno, falta el hueco de aquí para la calibración. Y por último, hay que tener cuidado de que a la hora de que yo solde los cables en los pines tampoco me vayan a pegar en las borneras que no son, ¿verdad? Para hacer un corto. Entonces por eso también es que estoy rebajando los tornillos bastante, para tener algo de espacio, porque los cables, como siempre va a quedar cerca a esto, ya no va a quedar pegando, pero siempre va a quedar cerca la bornera de la PCB. A la hora de soldar los cables pueden hacer un corto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a soldar los cables acostados, no los voy a soldar así, que es más simple de soldar, sino que voy a ir buscando dejarlos acostados. Y bueno, no sé si dándoles bastante vuelta, pero sí hay que dejarles bastante vuelta, es decir, no se pueden soldar tensos, sino que hay que dejarles bastante juego para yo poder desatornillar y levantar la tapa sin que quiebre uno de los cables. Ese paso es sumamente importante también, porque si lo soldo así, los pego así, después saco la tapa muy sin fijarme dónde están las conexiones y voy a quebrar los cables y después tal vez ni siquiera recuerde a dónde era, si los zafo, a dónde era que iban soldados. Okay. Bueno, pueden ser soldados a estas latitas o pueden ser amarrados, pero yo prefiero soldar porque todo lo que sea así amarrado, inclusive se pueden soldar aquí a las puntas de los tornillos de las borneras también, pero yo prefiero soldado para que no se zafen cables y anden por ahí dando vueltas haciendo cortocircuitos y tenemos que empezar a comprar otra vez la Raspberry Pi Pico. Bien amigos, un adelantito más aquí. Vean, aquí ya tengo un montón de plásticos. Esto es más grueso. Esto es tomado de acondicionador para ropa. Estos que son transparentes son los que me gustan más. Ya les voy a explicar por qué. Es así de simple. Y vean, saqué una bandeja también como para lavar algo ahí de plástico, para que vean el tamaño a comparación de la mano, más o menos de donde pueden sacar plásticos grandes como este. El que yo ocupaba era más o menos de 14 centímetros por 11 centímetros, y aunque así los planos, los más grandes que saqué, no me sirven, pues este sí. Pero bueno, es como con una herramienta como vernier, se le dice también pie de rey. Lo que pasa es que este tiene una sierra, entonces si un tornillo queda aquí no me sirve si el del otro lado queda en una cuenca, ¿verdad? En montaña, en la cuenca, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, este tiene 18 hasta aquí. Entonces bueno, tienen que fijarse muy bien que las reglas sean fidedignas, es decir, que en realidad midan lo que tengan que medir.
pueden comparar entre 2 o 3 reglas, porque todo esto tiene que ser milimétrico. Bueno, por aquí tengo otros plásticos como para usar en etiquetas. Esto sirve como protector con una cinta transparente y ahí se puede etiquetar, por ejemplo, cuál es el positivo, cuál es el negativo, o los máximos como el voltaje. Ya no tanto adentro de la caja, sino en la carátula, ¿verdad? O en un costado. Pero bueno, yo usualmente no lo hago, lo que tengo es como una hoja, los diagramas y el manual, entonces usualmente me recuerdo exactamente dónde era que estaba cada cosa y para lo que sirve. Por el uso, ¿verdad? Por el uso continuo también ayuda mucho. O hacer proyectos o ejemplos. Bueno, esto está así. Esto fue lo que elegí, de hecho. Quité las partes de los módulos que estaban en verde. Vean, ahí tengo ese tornillo marcado. Nada más quería que vieran esto. Necesito un espacio por aquí, por el lado de atrás. Y necesito un espacio tal vez por ahí más adelante, no creo, porque aquí pueden salir más pines. Si le vamos a poner otra cosa a la Raspberry, pueden ser aquí tal vez unos 8 pines los que se pueden necesitar para medir ahí señales, pero para analizar señales no lo tengo, pero ahí queda como el espacio. De aquí para afuera pueden salir, digamos, donde vamos a leer, borneras o lo que sea que vayamos a poner ahí. Aquí lo importante de esta parte es lo siguiente. Bueno, vean, yo tengo este desatornillador, en realidad son desatornilladores normales. Aquí tengo ya atornillado donde va a quedar. Lo que hice fue como un concepto más o menos de tarjeta madre. Pero vean que aquí necesito el espacio y siempre me faltó. Bueno, de este lado ya tenía esto para sujetar este cable. Pero aquí siempre me faltó espacio. Más que todo espacio no, plástico. Como digo, no es tan grande. Vamos a ver. En centímetros. Esto sería bueno. Bueno, aquí son más o menos 15 centímetros y yo tenía como 13, 12 y medio. Estoy viendo ahí. 12 y medio de largo del plástico. Pero con este espacio utilicé uno menor y aquí le puse un añadido. Ya van a ver. Entonces ya lo presenté. Voy a sujetar solo de aquí y de aquí. Y bueno, el plástico está tan ajustado a los bordes que esto va prensando conforme yo voy metiendo. Entonces, con un punzón yo voy a usar este cuchillo que al principio es muy fino. Tiene la punta muy delgada. Voy a marcar donde va el otro tornillo. Ahí. Y entonces voy a quitar este tornillo que es el que va a la madera. Para que vean cómo queda ya marcado y presentado y la facilidad. Entonces esto sencillamente yo lo saco de aquí. Vamos a ver, vean que tengo el rojo que va por arriba. Por cierto, ese rojo, vamos a ver, sería, tal vez le ponga un poquito más de cable, voy a ver, porque tiene que entrar aquí en este módulo. Entonces, como mínimo el cable debería llegar hasta el final del módulo. Ven, faltan esas extensiones. Ven, entonces esto sale así. Esta pieza la tengo prensada con este módulo. ¿Lo ven? Entonces es mucho más fácil porque yo saco todo el módulo y si quiero, y a partir de aquí ya saco lo que necesito. Estos cables tengo que cortarlos porque, bueno, lo que voy a hacer es desoldarlos
porque esto está acomodado de forma tal que quede cerca de donde va, por lo menos este módulo. Sería, creo que es el amarillo, no, sí, el amarillo y el negro van ahí a esos pines que se pueden ver ahí, y estos hacen más o menos esta vuelta así. Entonces los cables estos de prueba están muy largos, van a seguir siendo cables de prueba, nada más les corto el pedacito que necesito para hacer los puentes entre los módulos. Luego de aquí igual no voy a necesitar el azul y el verde, entonces esos tres tengo que ponerles unas extensiones. Estos cables los hice así para que el que quisiera hacerlo no tuviera que comprar cables. Son cables de tarjeta madre de PC. Estos cables creo que son de 40 voltios. Y creo que los negros son un poquito más gruesos, que son de audio, son los de las tierras de audio. No sé si pero bueno, son cables resistentes y de mucha calidad. Parece que vienen estañados ya. Entonces esto no necesito hacer ninguna extensión. Por ejemplo, este verde sí creo que es un negativo de PC también. Como es tierra, tal vez se parece un poco exagerado, pero como es tierra, estos aguantan 300 voltios. Bueno, son de fuente de poder. Y de aquí voy a utilizar estos tres, que serían este blanco, gris y negro, que el gris se convierte en negro al final. Sería blanco, gris y amarillo. Estos salen por aquí, entonces necesitan extensiones igual que el rojo, porque aquí tenemos el switch. Entonces vean que por este lado esta pieza que está pegada se puede mover así. Pues eso no está tan bueno, en realidad podría haberla hecho un poquito más larga para que agarre las dos. Esa es una forma, esta pieza que agarre los dos, porque por lo menos necesito dos puntos ahí de... Vean que ya aquí está el hueco marcado, aquí viene el otro, pero por lo menos ocupo estos dos puntos para que la tarjeta madre no esté ahí dando vueltas cuando se golpee. Y esto va a tener cables encima. También pensé en una protección por arriba, pero no quiero hacer tantas capas. Entonces bueno, tal vez podría hacer una protección también solo para esta parte, que vean que quedó más abajo siempre. Aquí se puede ver el grueso. Y la otra forma, para que esto no tenga que ser más largo, para llegar hasta aquí. Bueno, aquí se ve el corte de los tornillos también. Esta no tiene corte de tornillos, y estas sí quedaron mucho más abajo, porque aquí es donde van las borneras por encima. Entonces le quité ese grueso y le quité el grueso de las tablitas también. Entonces ya tiene bastante espacio ahí para acomodar los cables que van hacia las borneras. Pero bueno, en lugar de ponerlo hacia acá, lo que puedo hacer es ponerle goma loca, bueno, o super bonder, algún cianocrilato ahí, y pegar aquí. Y una vez que ya esté pegado, ya queda mucho más firme. En mi caso pues no lo voy a hacer, porque ven que no hace falta, sale y entra muy fácilmente. Entonces ahora voy a hacer el huequito ahí con el taladro, nada más para ya volver a montar, dejar esto fijo y empezar a soldar ya cuando haya hecho estas extensiones. También un poquito ahí con como esta, ven, ya esta tenía su termoencogible. Y la ventaja es que puedo también, aparte de que no queda todo separado aquí en esta especie de tarjeta madre, no entra como tarjetas en la tarjeta madre, ¿verdad? Porque estamos limitados por esto, pero nada más devolver y desatornillar. Pero lo que saco es una sola pieza.
el concepto ese de poner muchas piecitas por aparte, pues sí funciona, pero aquí no tengo espacio, entonces necesito que quede algún espacio para yo poder agarrar ahí tornillos que quede firme. Sí, la otra cosa es eso, que como esto queda fijo, todas las conexiones entre los módulos, ya por arquitectura, puedo hacerlas por afuera y lo único que queda, digamos, por aparte son las conexiones que van hacia las borneras. Pero entre los módulos ya yo podría soldarlos, entonces ya lo que hago es que soldo y luego pongo la placa y me quedaría solo las que van para hacia arriba, ¿verdad? Y una cosita más, nada más que se me estaba olvidando, es que son demasiados los detalles, pero ya lo facilité, le hecho solo meter una. Vamos a ver, al principio tenía tornillos para esto, para los modulitos, de hecho aquí, bueno, como estoy adaptando, habían más agujeros de la cuenta, pero la idea es que quede también como experiencia para no hacer esas cosas si vamos a hacerlo de nuevo hasta el final. Entonces yo hacía esto como pensaba, porque donde yo meto el plástico que cubre, otra ventaja, antes de decir eso, cuando yo vuelvo aquí, esto lo hago presentando el módulo, yo lo presento y lo presiono un poquito. Entonces, por este lado, como esto es medio transparente, esas son las ventajas de que esto sea transparente. Yo veo más o menos dónde es que yo apoyo. Por ejemplo, no sé si se va a ver, voy a ver tal vez con esta pieza roja. Tengo esta pieza roja, entonces yo pongo esta pieza roja aquí y ahí se ve un poquito que algo rojo por detrás se está moviendo. Vamos a ver si con algo negro, tal vez como esta tapa de lapicero. Tengo esta tapa de lapicero. Si yo pongo esto negro por abajo, venga, ahí va la tapa. De hecho voy a pasarla por el hueco para que vean que se pone negro o rojo. Voy a volver al rojo. Esta piecita roja. Si yo pongo esto aquí, tal vez no se vea. Ven ahí en la orilla, pero lo voy bajando. Ahí ya pasa por la parte del agujero. Ahí lo quito otra vez. Ven. Lo mismo pasa con los pilots. Por ejemplo, yo tengo esto aquí. Entonces, si yo estoy marcando y sé que es esa parte, por ejemplo un tornillo o una tuerca, ahí tal vez se ve la tuerca, entonces yo ya sé que ahí es donde está el módulo, entonces hago el puntito por acá. Bien, con solo eso ya no necesito estar teniendo medidas tan exactas. Más lo aprendí esto de construcción, digamos, de construcción, no de arquitectura, pero de construcción, ir haciéndolo para que quede el tamaño exacto sin tener una medida tan milimétrica. Ya eso sería como para una impresora, ¿verdad? Tridimensional, donde nos tenemos que fijar ya en esos detalles, pero a la hora de hacer el diseño en computadora. Entonces, así es como quedan exactamente en el lugar. Yo presento, por ejemplo, este módulo, puedo presionar un poquito con la mano y marco aquí los puntos donde voy a hacer los huecos y ya después hago la prueba de que entre. Ok, y por último eso de las tuerquitas. Ven que esto queda con un nivel aquí, entonces puede ser una tuerca o dos. De hecho podrían ser dos, creo que sería mejor. Y un tornillo tal vez dependiendo del largo que ocupemos, ¿verdad? Porque esto tiene que entrar la madera. Entonces yo voy a ponerle, creo que solo una. Entonces esto tiene que quedar así, ¿verdad? Tiene que quedar el tornillo más la tuerca más esto. Queda más o menos a la altura. Entonces lo que hay que hacer es también en los puntos donde vamos a fijar,
para que no quede pandeado la parte del plástico grueso. Okay, entonces ponemos una tuerca ahí, no sé si se aprecia, donde va ahí, y otra de este otro lado, ¿verdad? De este otro lado hay que ponerle otra tuerca para que a la hora de meter el tornillo encima del plástico queden al mismo nivel. Entonces podemos dejarlas ahí puestas, y ir calculando donde metemos, o también se puede pegar con algún pegamento. Es más, creo que tal vez con el mismo silicón, con un poquito de silicón, para que quede exactamente a la altura donde van a pegar, también en los bordes. Como aquí, digamos, estos tornillos van a pegar aquí sobre encima de esta tabla, entonces va a quedar a cierto nivel, y los otros van a pegar del otro lado de esta tabla, entonces va a tener que tener el mismo nivel en ambos lados para que esto quede nivelado. Okay. Eso sería, entonces voy a hacer eso y mostrarles, creo yo, el acabado final, a menos que ven que solo voy a ocupar 2 tornillos de estos. En un principio había pensado que tal vez 4, de hecho 4 tal vez sería lo ideal, pero creo que con solo 2 ya esto se sujeta bastante. La idea es que si necesitara más espacio o fijarlo un poco mejor, también le pongo otra cinta de esa aquí, un pedacito aquí, y puede ser otra por aquí, ¿verdad? Que quede ahí lo suficientemente fijado. Y ya vamos a seguir. Ok, vamos a ver con estos cables, posiblemente podamos ya resolver. Aquí los tengo más o menos clasificados, y todos estos son de estos de fuente de poder de PC. Algunos los tenía como de prueba, pero ya no utilizo estos. Es mejor los jumpers o fabricarlos de otro tipo de cable, pero sí es bueno conservarlos para hacer precisamente puentes en las PCBs o algunos cables que necesitemos ahí, extensiones. Bueno, inclusive estos a veces pueden servir. Y por aquí hay otros más que también son de lo mismo. Voy a usar estos, aunque tal vez son de demasiado calibre para este proyecto, pero por lo menos para las borneras estos son largos y sirven para identificar y que ustedes entiendan ahí la conexión. Luego tenemos de otros colores. Ustedes saben que aquí yo trabajo con fuentes de poder, entonces PC, entonces de ahí es donde han ido saliendo estos cables y las que los tienen. Y si no, se pueden comprar, aunque sea par de colores, para no tener problemas luego identificando qué es qué. Aunque se pueden etiquetar también, inclusive con esto mismo se pueden etiquetar ahí por si alguien tiene problemas. Un tip para identificar cables. Ok, aquí están seleccionados los cables para que sea cómodo trabajar y también como hacer el menos desperdicio posible. Este es de la entrada al switch. Luego estas son para las borneras, son dos rojas, la onda cuadrada, y dos negras, como ahí pegadas, que son borneras negras, borneras rojas, borneras negras y onda. Estos son bastante más largos. Estos
estaban más largos de la cuenta. Tal vez esté un poco más corto, no sé, pero creo que con eso es más que suficiente. Estos son para 1x, 10x y 100x de la parte esta del switch. Esta es la entrada, estas serían las salidas. Ahí el ojo del marciano feliz. Parece, no sé, una pera sonriente. Y luego aquí por la frente estas tres, tengo que cortarlo un poquito. Estas quedan más o menos ya de ese tamaño. Ven que esto era como un jumper, que hace tiempo lo usaba como una especie de jumper, pero se quedaba pegado los alambres en la proto. Estos son los del canal 2, sería ahí, en tres colores diferentes y tres tamaños diferentes. Y estos son del canal 1 también, identificados como tierra y como positivo. Son los que van del módulo de Raspberry al canal, a cada canal. Okay. Hola amigos, soy Esteban Herrera y este es su canal Electrograma.